Hablamos acerca del quinto mandamiento y ustedes recordarán que el quinto mandamiento está después del cuarto, ¿no? No se necesita como mucho estudio para eso, pero es el primer mandamiento después de la transición. Algunos le llamarían la segunda tabla de la ley, pero es este mandato después del mandato de transición. El mandato transicional es el de día de reposo. Los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Está el día de reposo, ¿verdad? Que ya hemos estudiado. Y luego entramos a todo aquello que tiene que ver con nuestras relaciones horizontales, lo que tiene que ver unos con los otros. De tal manera que ahora se habla de honra a tu padre y a tu madre. Luego no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, etcétera. Ya está hablando en términos de relaciones horizontales entre nosotros. Ambas tablas de la ley tienen el principio fundamental del amor, ¿verdad? El amor es un tema central en ambas tablas. La primera tiene que ver con el amor que le debemos al Señor, ¿verdad? Así está resumido, así el Señor lo resumió cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante. Él dijo, el primero es amar al Señor, y ahí están los tres primeros mandamientos, y el segundo semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están el resto de los mandamientos, teniendo en medio este mandamiento de transición que vimos que era sumamente importante, ¿no? Muy bien. Y entramos entonces en este asunto, solamente para tomar un resumen muy rápido. Hablábamos de que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tiene que ver con la relación, ¿verdad? Explícitamente dice honra a tu padre y a tu madre, pero implícitamente tiene que ver con la relación de superiores e inferiores, queriendo tener muchísimo cuidado de no usarlo de manera peyorativa, es decir, que no pensemos, ¿verdad?, en esta situación. Recordemos que en alguna ocasión los superiores son inferiores de alguien más, ¿no? Así que comentábamos eso. Cuando yo soy superior, por ejemplo, a mis hijos, soy inferior al consistorio de la iglesia, ¿no? Es decir, ahí siempre jugamos este doble papel, así que no es peyorativo, más bien es en sentido de ubicarnos en el entorno en el que estamos. Se habla pues de autoridades y se habla de personas que están honrando a esas autoridades con su obediencia, con cumplir las disposiciones de estas cuatro entidades. Y hablábamos entonces de estas cuatro autoridades que por lo menos en el escudriñar la Biblia podemos encontrar que tiene que ver con el padre y los hijos, los padres y los hijos, siendo los padres superiores, los hijos inferiores. Tiene que ver con el esposo y la esposa, siendo los esposos superiores y las esposas inferiores. Otra vez insisto, no usado de manera peyorativa. Luego entonces, ¿verdad? El gobierno de la iglesia, los pastores de la iglesia y su congregación, superiores e inferiores, y el gobierno civil y sus ciudadanos, sus gobernados. Así que estamos hablando de estas cuatro relaciones esenciales. En la Biblia están marcadas las cuatro. Las palabras que utiliza son honra, obediencia, etcétera, y me parece que está bastante claro en la Biblia que estas cuatro relaciones tienen este sentido apremiante de superioridad e inferioridad, en donde seguramente los padres están sujetos a alguna autoridad y así sucesivamente, ¿no? Tienen estos conceptos. Hemos bordado sobre el tema y hemos trabajado un poco el mandamiento en el principio fundamental, ¿verdad? Y hemos hablado de la prohibición y del deber. El deber que está en este caso explícito y la prohibición está de alguna manera implícita. El deber, honra a tu padre y a tu madre. Está explícito. Implícitamente es, y todos los que están en autoridad, ¿no? Ahí está el mandamiento de manera implícita. En eso estamos trabajando. Este mandamiento está repetido en Deuteronomio 5 y de todas maneras tenemos que poner énfasis en lo explícito. Así que hoy vamos a hacer énfasis en lo explícito y vamos a hablar acerca de los padres en relación con sus hijos o de los hijos en relación con sus padres, ¿no? El mandamiento explícitamente dice, ¿no? Así, honra a tu padre y a tu madre. Eso dice el mandamiento. Antes de que hagamos este análisis del mandamiento explícito, tenemos que recordar que estos mandamientos están dados a los varones del pueblo de Israel y, ¿verdad?, en relación con ellos a todos los demás.
¿no? Es decir, que hay un mandato, de alguna manera, a la parte patriarcal del pueblo, y los hijos varones, que son los varones responsables de la casa, son los que tienen que enseñar esto a sus hijos, y para ellos es primeramente el mandato, luego entonces para todos los demás, ¿no? Evidentemente hijos e hijas, evidentemente padres y madres, ¿no? Estamos hablando en estos términos. Muy bien, así que el mandamiento habla de este asunto de que debemos estar en la honra a nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Este es el mandamiento explícito. Es muy importante que en este tiempo se hable de este mandamiento. En estos días, hablar de este mandamiento es sumamente importante. ¿Por qué hablamos de que es sumamente importante honrar al padre y a la madre en estos días? Porque hoy el progresismo de nuestro país, ¿verdad? Este mundo postmoderno ha traído para sí, ha comprado la idea de que los hijos ya pueden sublevarse, ¿verdad? De una manera contra sus padres. Se ha legislado en México, en Estados Unidos mayormente, pero también se ha empezado a legislar en México, que todos aquellos hijos que se sientan atentados por sus padres, no necesariamente de manera física o verbal, pero cualquier cosa que al hijo le moleste, ¿no? Que al hijo no le venga bien, ¿no? O que se le coarten sus libertades o lo que sea, entonces los hijos pueden ir a las autoridades y quejarse. Incluso los padres están en riesgo de que les sean quitados sus hijos por cualquier cosa, ¿no? Hoy está sucediendo esto. Les están dando esta capacidad a los hijos de protesta y entonces los están incitando en realidad a la desobediencia a sus padres. Y los hijos ahora sienten que pueden tener esta capacidad. Está llegando al extremo de que si el niño varón le dice a su mamá, yo quiero ser niña, y la mamá le dice, no, ¿cómo estás? Estás loco, tú eres un niño. Entonces el niño se siente ofendido, ¿verdad? Y puede incluso ante los tribunales presentar una querella y salir ganador del asunto. En medio de todo este asunto, lo que está sucediendo es que están incitando a la desobediencia y a la deshonra de los hijos a los padres. En medio de toda esta confusión, leí que en algunas escuelas en México, especialmente, ¿verdad? Los mismos jóvenes están promoviendo la desobediencia. ¿A poco sigues obedeciendo a tus papás? ¿A poco les vas a hacer caso en todo lo que te digan? Y está promovida la desobediencia y la deshonra, ¿no? Se ha perdido entonces este concepto de honra y me parece que bajo este principio vale la pena revisar este mandamiento de manera apremiante, porque hay que recordar los principios esenciales del mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Hónralos. Tristemente vivimos en una época en donde los hijos se han levantado contra sus padres. Incluso ha habido momentos en que los hijos han golpeado, ¿no? A sus padres, los han abandonado, ¿no? Han hablado mal de ellos, ¿no? Los han descuidado. Así que estamos en un momento crítico en donde el mandamiento viene bien para nosotros, que seguramente no tenemos esos problemas, pero que necesitamos abordar con todo cuidado. Así que tocaremos el mandamiento desde el punto de vista de su explicitez, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que está dirigido al hijo y que tiene que ver con su padre y con su madre, ¿no? Aquí está abarcando a su padre y a su madre. ¿Qué significa la honra? 6 cosas. 6 cosas. Y vale la pena recordar estas 6 cosas, ¿verdad? Por las cuales el mandamiento está allí claro. Honra a tu padre y a tu madre. 6 cosas. La primera cosa es que honrar es obedecer mientras estén bajo dependencia de sus padres. Es decir, el hijo, en tanto esté en dependencia de sus padres, su obligación es obedecer, ¿no? ¿Qué dice Efesios 6:1? Alguien que me haga el favor de repetirlo o leerlo. Efesios 6. Sí. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Que síguele adelante con los versículos. 6:1 y 2, pues. A ver, ¿ya nadie lo ha encontrado? A ver, Ámbar, permítanme ya. Venga. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es tu compromiso. Ok, muy bien, excelente, ¿no? Es obedecer. El apóstol Pablo a los efesios les está diciendo, hijos, obedeced.
a vuestros padres, ¿no es cierto? En el Señor. Es muy importante. Mi papá tenía una frase que decía: mientras tus piernas estén debajo de mi mesa, yo mando, ¿no? Me gustó ese dicho, luego lo apliqué en casa, ¿verdad? Pero es mientras tus piernas estén debajo de mi mesa, yo mando. Y estaba yo obligado, en realidad, a obedecer a mi papá. Ahora, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, está implicado que mientras que estemos en dependencia de nuestros padres, se debe una obediencia. Nuestros hijos pequeños, ¿verdad?, deben aprender a obedecer a sus padres en tanto estén en dependencia. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿hasta qué edad están en dependencia? Jay Adams, que es un psicólogo cristiano muy, muy importante, dice: en tanto estén en casa aunque tengan 50 años. Es decir, si dependen de los padres, se requiere obediencia. Se requiere obediencia. ¿Por qué están en esta relación de dependencia? Ahora, claro que es enfermizo estar a los 50 en casa, ¿no? No está bien, ¿verdad? Pero para exagerar el punto y para hablar acerca de los términos, en tanto estén en casa, están en la responsabilidad de obedecer a los padres. Hay una cultura en donde, una mala cultura me parece, ¿verdad?, en donde se dice que a partir de cierta edad está uno ya fuera de la obligación de obedecer a sus padres. Dices: ojalá y cumpla ya 18 para ya no obedecer a mis papás, ¿no? Entonces parece ser que los 18 son una licencia para ya no obedecer a los padres. Pero entre tanto, ¿verdad?, el hijo esté en dependencia, está en la obligación de obedecer a sus padres. Hay algunos padres, ¿verdad?, que incluso algunos hijos que dicen: bueno, no voy a estar en dependencia, voy a trabajar, voy a hacer mi vida, me salgo de casa, no me he casado, me voy a vivir otro lado, está bien, entonces no hay dependencia. Pero en tanto estén en dependencia, ¿verdad?, están en la responsabilidad de la obediencia. Pablo dice: obedecer en el Señor a vuestros padres. Y menciona el mandamiento, ¿no? Menciona el mandamiento. Porque dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice el apóstol a los Efesios. Así que la primera cosa en cuanto a la honra es que los hijos, en tanto estén en dependencia, están en la obligación moral y espiritual de obedecer a sus padres. Esto implica honra. Voy a honrar a mis padres cuando les obedezco. Entonces, eso es la primera cosa que me parece que es importante saber en cuanto a la honra. La segunda cosa, que honrar es escuchar con paciencia y amor a nuestros padres, aún cuando estén aparentemente equivocados. Esta me encantó. Me encantó porque, lo voy a repetir, honrar es escuchar con paciencia y amor a nuestros padres, aún y cuando estén aparentemente equivocados. Miren, en el Antiguo Testamento hay una condena para los hijos que emiten juicios sobre sus padres. Es decir, que si yo estoy con mis padres, ya no estoy en dependencia, pero estoy con mis padres viven y ellos me hablan, me platican, ¿no? Y aparentemente están diciendo algo que no es en realidad verdad. Tengo dos alternativas. Uno, decirle: ay, papá, o sea, eso no es cierto. ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, puedo caerles encima con esto. Es que tú no sabes, tú no entiendes, ¿no? Hay hijos que deshonran a sus padres con esto, ¿verdad? Es que tú no sabes, es que tú no entiendes, ¿no? No captas, ¿no? La verdad de la vida, ¿no? Cosas de esta naturaleza. Yo tengo otras, pero honrar, ¿verdad?, es escuchar con paciencia y amor. ¿Qué trabajo nos cuesta que aun cuando mi papá y mi mamá están equivocados, yo pueda sentarme con ellos y escucharles con paciencia? Solo eso. Y amor hacia ellos. ¿Cuántas veces nosotros de pequeños no hablamos con nuestros padres alguna absurdez y ellos con amor y paciencia nos escucharon? Ahora, honrar es que a pesar de que mis padres puedan estar equivocados, por lo menos, ¿verdad?, con paciencia y con amor, escucharles. No significa darles la razón, porque tampoco podemos mentir si están equivocados, pero escucharles con paciencia y con amor.
todos los que somos papás de adultos que ya no están en casa, apreciamos mucho, y yo creo que ustedes me van a dar la razón, los que tienen hijos grandes como yo, pero apreciarán mucho cuando los hijos se sientan y nos escuchan, ¿verdad? A pesar de que hemos contado la misma historia 100 veces. A pesar de que hemos dicho la misma historia un montón de veces. Sería diferente, ¿verdad? Que mi hijo dijera, ay, papá, eso ya te lo escuché 20, ya, papá, cámbiale, ¿verdad? Eso nos deshonra, eso nos entristece. Pero cuando a pesar de que nuestros hijos nos hemos contado a nuestros hijos 100 veces la misma historia y se emocionan y nos escuchan, ¿no? Eso es parte de la honra, ¿no? El hijo que deshonraba a sus padres, cuando los padres venían y les contaban historias a sus hijos en el Antiguo Testamento, eran llevados a las afueras de la ciudad y eran apedreados por desobedientes. No vamos a hacer eso ahora. Pero ciertamente un elemento vital cuando la Biblia dice que honras a tu padre y a tu madre tiene que ver escucharles con paciencia y con amor. Aún y cuando nuestros padres tengan alguna especie de demencia senil o Alzheimer o alguna de estas situaciones. Y yo conozco, ¿verdad?, personas que se desesperan mucho con sus papás, mucho, y no los escuchan y les hablan muy feo. Cuidado con esto, porque la honra tiene que ver con una escucha paciente y amorosa de nuestros padres. Esto honra a papá y a mamá. Tercera cosa, honrar es apreciar y defender a nuestros padres aún y cuando estemos fuera de casa. ¿Qué dice Deuteronomio 27:16? 27:16, por favor, alguien que lo lea. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo. Amén. Amén. ¿Qué pasa con el hijo que deshonra a su padre y a su madre? Dice la Biblia que sea maldito, ¿no? Miren que este punto es interesante porque honrar es apreciar y defender a nuestros padres aun cuando estemos fuera de casa. Cuando nosotros salimos de casa, tenemos todavía que defender a nuestros padres. Y tenemos no solamente que defender, sino tenemos que apreciar a nuestros padres, aún fuera de casa. Se ha dado un malentendido y se ha manipulado la escritura mucho cuando se dicen cosas como estas. Es que la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entonces están esperando para casarse y huir de casa. Poner tierra de por medio. Vámonos. Se acabó la historia. Pero tenemos que ser conscientes que el mandato, ¿verdad? O este punto importante que está en Génesis 2, que está también en Mateo, que está en Marcos y que está en Efesios, esta frase de por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, no significa abandono, no significa descuido, no significa que ya no te metas con mi vida. ¿Cuántas personas le han dicho a sus padres, ya no te metas con mi vida? Ya no, ¿verdad? Pero honrar es defender, apreciar a nuestros padres aun cuando estemos fuera de casa. Es escucharles, otra vez, con paciencia, con amor. Es verdad que nosotros como padres tampoco podemos ser invasivos en la vida de nuestros hijos, ciertamente. No podemos ser invasivos. Mi mamá, mi papá o mis suegros no pueden llegar a casa y decir, aquí están haciendo las cosas mal, las van a hacer de esta manera. Esto no puede ser. Los voy a escuchar con paciencia y con amor, pero simplemente, ¿verdad? Esto no es un principio bíblico. No lo es. No podemos ser los padres invasivos. Pero sí, si vemos alguna cosa que los hijos están haciendo de manera equivocada, también los padres tenemos la posibilidad de hablar con aquellos y de hacerles saber un error. Si lo escuchan, lo captan y toman el consejo, gloria a Dios. Si no, nuestra responsabilidad está cubierta. Tenemos que defender a nuestros padres, ¿verdad? Y tenemos que apreciar también a nuestros padres. A veces nuestros padres están en alguna dificultad, incluso en algún asunto de enfermedad, en algún tema muy particular. Y me parece que tenemos que estar al pendiente, ¿no? El que deshonra a sus padres es maldito. El que no los atiende, el que no los defiende, el que no los cuida, el que no los aprecia, dice Deuteronomio 27:16, que es maldito. Muy fuerte, no muy fuerte. Debemos honrar de esta manera a nuestros padres. Cuarta cosa. Honrar
es evitar todo tipo de maltrato para con los padres. Todo tipo de maltrato. Miren, hay diferentes maneras de maltratar, ¿no? Físicamente, psicológicamente, espiritualmente. La ausencia es un maltrato. Es un maltrato. Otra vez, este psicólogo Jay Adams, que es bueno, que se los recomiendo, que es cristiano, dice, cuando hay común acuerdo de los padres, incluso cuando los padres piden a sus hijos, llévame a un asilo, mándame a un asilo, vale la pena escucharlos, reflexionar y quizá ceder. Pero si los padres no han pedido ir a un asilo, no han pedido salir a una casa de asistencia, ninguno de los hijos debe mandarlos a una circunstancia de esta naturaleza, sino que tiene que traerles a casa, cuidarles, sustentarles, protegerles, escucharles con paciencia, cuidar su integridad. Si hay como un acuerdo, si los padres son los que toman la iniciativa y dicen, por favor, llévame, los hijos pueden decir, no, mamá, papá, ¿cómo crees? No, te vienes a mi casa, llévame. Es posible que incluso su compañía, la de ustedes, con sus papás, no sea grata. Entonces, mejor llévame. Eso no significa que los vamos a descuidar, ya los dejé en el asilo y me olvido para siempre de ellos. No. Hay que ir, cuidarles, escucharles con paciencia y con amor. Pero por ejemplo, si están muy enfermos y es necesario que tengan un tipo de que llevarlos a la escuela, ¿no sería bueno mandarlos? Depende mucho. Yo conozco padres muy enfermos que los hijos están al pendiente todo el tiempo allí. Incluso no los mandan, sino contratan personas para cuidarles en sus casas, pero no los sacan de casa. ¿Saben ustedes el impacto de una persona que ha vivido toda su vida en su casa y que un día la saquen de ahí? ¿No? Aún y estando enferma, que ha vivido toda su vida, que crecieron sus hijos ahí, que ellos crecieron ahí, que hicieron su vida ahí, que tienen recuerdos ahí y que de repente le digan, ¿te vas? El impacto es fuertísimo, es un golpe fuerte. Honrar es escuchar a nuestros padres y si ellos dicen, no me quiero ir, no te vayas. Incluso si los podemos traer con nosotros y cuidarlos nosotros, eso tenemos que hacer. Esto es honra a nuestros padres. Pero hay hijos que no hacen esto, que los padres están enfermos y los abandonan. Ya están grandes y los abandonan. Teníamos en una iglesia a un matrimonio ya viejitos, ya ellos, los íbamos a visitar y decían, no nos vienen a visitar nuestros hijos. Y cuando vienen a llevarse algo de la casa o a pedirme dinero. Porque él estaba pensionado, recibía dinero que no gastaba y entonces los hijos llegaban, ¿verdad? Y se llevaban que la sala, que esto, que lo otro, que lo que pudieran llevarse y le pedían dinero al papá. Luego escapaban y no los volvían a ver hasta que hubiera una necesidad de los hijos. Esto es un abandono, esto es maltrato. Es maltrato a los padres. Honrar a los padres, ¿verdad? Es evitar todo tipo de maltrato. ¿Qué dice Proverbios 19:26? Sí. ¿Puede leerlo otra vez, hermana? Qué duro, ¿no? Ese hijo que roba a su padre y ahuyenta a su madre. Y hay quienes, ¿verdad? Roban a su padre, ahuyentan a su madre. Son hijos que generan maltrato para con sus padres. Mucho maltrato, sí. Pero creo que esto tiene que ver más con ver el bienestar hacia nuestros padres. Porque, por ejemplo, si hay papás o hay personas grandes que son demasiado tercos y no, o sea, dices, oye, vente a mi casa, te cuido de mi casa. No, yo no me quiero salir de mi casa. Nos complica la situación por la misma, pues por el mismo estado que ellos se encuentran. Entonces, yo creo que tiene que ver con uno como hijo ver qué es lo mejor para mi mamá o para mi papá
A lo mejor en un momento si es, sabes que necesitas ayuda especial, yo no puedo. Pero Sí. si es, no te abandono, o sea, no es, bueno, ya. No quisiste, ahí te quedas. No, ya, claro. sino que es esta parte de qué es lo mejor El bienestar. para él. Sí, sí, A lo exacto. mejor lo mejor es que te saque de tu casa porque puedes Claro. estar allí. Y habría que convencerlos de eso. Exacto. Y habría que Sí, convencerlos. sí, tiene que ver con esa parte de ti como hijo, ver qué es lo mejor para mí. Claro, claro. Pero aún en la intención está la honra. Aún y cuando nosotros digamos, este es lo que creo que es mejor para ti, esa intención honra a su padre. Ahora el papá dice, no, bueno, ni hablar. Pero esa actitud es honrosa, ¿verdad? Y estar en la disposición de atraer a mis padres a casa es honroso. Nosotros le hemos dicho a nuestros padres, vénganse a Aguascalientes, ¿no? Pero viven en Puerto Vallarta, no se van a querer venir acá. O incluso mis suegros, que ya mi suegro ya no puede, digamos, hacer muchas cosas, ¿no? Vénganse, ¿no? Pues, ¿verdad? Es así como el son de la negra, todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Siempre nos dice sí, y nada más no. Pero en ese tenor, y no quiero ponerme de ninguna manera como ejemplo, pero cada que mis padres o mis suegros están enfermos, mi esposa se va para allá, ¿no? Y sé que algunos de ustedes lo han hecho. Han estado sus padres enfermos, o los traen a casa, o van para allá y los protegen y los cuidan hasta que salgan de su condición. Ni hablar, hay que hacer este tipo de esfuerzos. Hermano. Sí, hermano, mi madre murió hace 2 años, y la verdad es que casi nos morimos como 3 hermanos con ella, porque es bien desgastante. Sí. A mi madre le cortaron una pierna, le iban a cortar la otra, ya perdió sus facultades mentales, ya dependía del pañal, la sonda, el manejo de toallas. Era una enferma terminal, pero tenía un carácter muy difícil. Y a nosotros, por ejemplo, yo la cuidé 1 mes, por decirlo así, pero me levantaba 6 veces en la noche. Entonces yo ya no podía trabajar, yo el otro día andaba muy mal con mis nervios, ya me comía, ya me dormía. Entonces fue su agonía de 3 años, muy desgastante para la familia. Y ya empezaban mis hermanas a temblar, ya empezaban mis hermanas a medicarse, sobre todo ansiolíticos, fármacos. Y de pronto el enfermo enferma a los que la cuidan. Yo sé que el Señor hace maravillas, pero nosotros como familia lo vivimos muy duro. Aquí sí la queremos honrar, pero también nos empieza a fallar a nosotros las fuerzas. Claro. Usted padeció, ¿no? No dormía, ¿no? Había situación. ¿Y tiene alguna secuela de su salud por eso? Ahorita ya. No. ¿Sigue vivo? Honró a sus padres. No pasó nada. Fue una etapa. Gloria a Dios por eso. Pero mis hermanas fíjense que sí, una sí. ¿Sí? Sí, está medio. Medio mal. La afectó. Le afectó, sí. Mal comía, mal Sí. descansaba, no se cuidaba. Sí. Pero es muy duro. Sí, muy duro. La eutanasia, hermano. Ese es otro tema. No hablaremos de eso ahora, pero sí, en otro momento hablaremos de la muerte asistida y esas cosas. Pero, insisto, ¿verdad? Hemos pensado tanto en nosotros mismos, nuestro pensamiento está tan centrado en nosotros, que cuando atendemos a nuestros padres ancianos y enfermos, no se trata de mí, se trata de ellos. ¿Voy a padecer? Sí. ¿Me voy a despertar 6 veces cada noche? Sí. ¿Voy a estar sufriendo sus necedades? Sí. ¿Voy a aceptar y voy a estar sufriendo sus groserías? Sí. Hay que asumirlo, pero no hay que huir. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque esto honra a los padres. Yo conozco gente que ha pasado por mismas situaciones y dice, ay, es que ya es insoportable, y ahí están. Eso es honra a los padres. Y eso honra al Señor. Y eso, a la vez, honra desde luego al Señor. Imagínense ustedes que el Señor a nosotros como padre nos cuida. ¿Cuántas veces no exasperamos al Señor nosotros? Y Él con paciencia y con amor, ¿verdad? Claro, Dios nos enferma, ¿verdad? Pero nos tiene mucha paciencia. El maltrato, pues, ¿verdad? No es honrar a los padres. Insisto, el maltrato físico, emocional, psicológico, estos maltratos que se tiene para con los padres, el menospreciarlos,
¿verdad? De decir, ay, tú ya pasaste de moda, tú estás equivocado, lo que sea, pelear con los papás como si fueran iguales, ¿no? Me parece que deshonra a nuestros padres. Hay que entender que son nuestros padres, ¿no? No son nuestros amigos, son nuestros padres. Yo estoy en contra de que se diga, no, mi mejor amigo es mi papá o mi mejor amigo es mi hijo. No, mi hijo es mi hijo. Y yo soy papá de mis hijos. Y ellos me tienen que ver a mí como papá, no como amigo, porque yo soy más que amigo de mis hijos. Y espero su honra, aún en medio de mis necedades. En medio de mis necedades. Eso es importante en la honra. Es un asunto bien complicado, ¿verdad? Pero es muy importante este asunto. A veces los padres nos estorban, nos impiden que hagamos cosas y nos causan ira a nosotros. Pero hay que cuidar el maltrato. Quinta cosa, que ya medio lo mencionamos, pero es honrar, es cuidar a nuestros padres en su vejez. ¿No? En su vejez. Todos vamos para allá, ¿eh? Todos vamos para allá. Todos un día estaremos pidiendo el cuidado y la atención y el amor de nuestros hijos, ¿no? Allí en la vejez. Honrar a nuestros padres es cuidar la vejez. No es vivir con ellos, no es traerles a casa, es cuidar de ellos a pesar de las distancias. Porque algunos de nosotros no tenemos a nuestros padres cerca, pero estamos al pendiente, les cuidamos. Si hay alguna necesidad, acudimos. Si hay alguna necesidad económica, participamos. Si hay necesidad de oración, oramos, ¿no? Les hablamos constantemente, ¿verdad? Es cuidar a nuestros padres en su vejez. ¿Saben qué alegría le da a nuestros padres cuando les hablamos? Yo no les hablo muy seguido, tengo que hablar o hacerlo más. Mi esposa habla más con mis papás que yo con mis papás, pero hablarles, ahora, yo no lo entendí hasta que mis hijos se fueron. No lo entendía hasta que mis hijos se fueron. Y pocas veces nos hablan. ¿Cuánto celebro y me alegra cuando suena el teléfono y veo en la pantalla a alguno de mis hijos? No, me cambia el día. Ahora, con esta conciencia, ¿cuánto gozo le damos a nuestros padres cuando reciben una llamada nuestra? No hay que acumular historias. Nada más es, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Estoy orando por ti. Esto alegra. Cuidar a nuestros padres en su vejez es sumamente importante y necesario. No los descuidemos. No los descuidemos. Ahora, no esperemos a que tengan 90, ¿no? Es decir, ya a partir de los 60, diría yo, vámonos, hay que hablarles todos los días. Ya estamos fuera, busquemos a nuestros padres en su vejez. Sexta cosa, y la más importante, no hay mejor manera de honrar a nuestros padres que seguir su ejemplo de fe en el Dios de la Biblia, ¿no? Seguir su ejemplo de fe en el Dios de la Biblia. Ustedes dirán, ¿y si mis padres no eran cristianos? ¿Verdad? Entonces su principio de fe era otro. Bueno, pues hay que tener cuidado con esto. No hay que creer eso, ¿verdad? Pero los que tenemos padres cristianos, la mejor honra que le debemos a nuestros padres o que le damos a nuestros padres es estar en los caminos del Señor. Acuérdense el pasaje que a mí me encanta de 3 de Juan 4. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Puede ser que no nos hablen por teléfono todos los días, puede ser que no conozcamos sus historias personales, pero saber que están en el Señor es una honra maravillosa, una honra preciosa, que mis hijos anden en el Señor. Eso honra a nuestros padres. Fíjense nada más, dice el autor de esto, que puede ser, ¿verdad? Puede ser que no les tengamos paciencia, puede ser que no los defendamos, incluso puede ser que en algún momento haya maltrato, que si honramos, si creemos en ese Señor, eso no va a suceder, pero si andamos en el temor de Dios, muchas cosas pasan por alto. Muchas pasan por alto. Porque yo sé que mis hijos, porque yo como hijo, soy temeroso de Dios. La primera honra se la debemos al Señor, pero después a nuestros padres. Ahora, ¿qué pasa con los hijos que no tienen a sus padres cristianos? Ser pastor, pero mis padres no son cristianos.
Es exactamente igual. La misma, y más para nosotros como hijos cristianos, estamos en la obligación de honrar a nuestros padres. Aunque nuestros padres no sean creyentes, estamos en la obligación de honrar a nuestros padres. Dirán ustedes, deberían estar aquí nuestros hijos, ¿verdad? En esta clase, como que deberían de venir y escuchar esta clase, ¿no? Pero nosotros somos hijos. Muchos tenemos todavía a nuestros padres, otros quizá ya no. Pero los que tenemos a nuestros padres, estamos en la obligación de la honra. No es alternativa. Se lo merezcan o no se lo merezcan, debemos honrar a nuestros padres. Dice el mandamiento, ¿verdad? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa esto? Porque el mandamiento dice así, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿no? Y, perdón, otra vez. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da? Hay que tener cuidado con la interpretación, porque hay hijos que han honrado a sus padres y mueren jóvenes. Hay hijos que han deshonrado terriblemente a sus padres y viven una vida larga. ¿Será entonces que el mandamiento tenga que ver con la cantidad de años por vivir? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero cuando la Biblia dice, ¿verdad? La sentencia para que tus días se alarguen, tiene que ver con calidad y con cantidad, ¿no? Algunos dirían cuantitativo y cualitativo, ¿no? Es decir, cantidad y calidad. En cuanto a calidad, vean este ejemplo que tengo para ustedes. Cuando el Padre nos previene sobre los peligros del mundo, ¿no? Y lo escuchamos, vamos a vivir más años, porque nuestra salud va a ser preservada. Aun y cuando nuestras vidas, ¿no? El Señor está a cargo de nuestra vida, porque nos preserva, porque es providente para con nosotros y nos da la larga vida. De todas maneras, cuando el Padre le dice, cuidado con el sexo, cuidado con el alcohol, cuidado con las drogas, y cuando nos previene, tenemos dos alternativas. Están pasados de moda, no voy a hacerles caso y hago lo que me da la gana, puedo vivir menos. En cuanto a cantidad, puede que genere una enfermedad o puede ser que muera por algún accidente, alguna cosa. Mi vida sea corta. Eso es en cuanto a cantidad. Escuchar a los padres es alargar mi vida, porque los padres nunca le vamos a decir a los hijos o no les vamos a mal enseñar a nuestros hijos que hagan cosas que no se deben hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos querido prevenir a nuestros hijos? No lo hagas. Debemos entender nosotros y sobre todo los jóvenes que están aquí, que cuando los papás dicen, no quiero que salgas de casa más allá de tal hora, hay que honrarles obedeciéndoles, porque eso nos da larga vida. ¿Saben cuántos jóvenes mueren en situaciones cuando salen a una fiesta, cuando no hicieron caso en casa y se fueron? En todo caso, cuando los padres nos avisan y nos piden que hagamos una cosa específica para cuidar nuestra integridad, es honrarles y entonces larga vida. Nuestra vida se alarga. Se alarga. De repente decimos cosas como, ¿cómo no escuché a mi papá? Ahora estoy en esta situación. ¿Cómo no oí a mi mamá? Cuando mi mamá y mi papá dijeron, no lo hagas, ten cuidado. Por ahí no es. Ellos ya tienen la experiencia del mundo. Ellos han tenido una relación con el Señor. Entienden y saben que el mundo es hostil y nos quieren proteger. Bajo ese sentido, escuchar a los padres alarga mi vida en cuanto a la cantidad de años que pueda yo vivir. Pero ¿qué hay de la calidad? ¿Qué hay de la calidad? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Calidad de vida. Los años que voy a vivir en relación con mis padres y después, cuando ellos han muerto, ¿no? Mientras que estén vivos, mi calidad de vida va a ser maravillosa cuando honro a mis padres. Y cuando ellos faltan, no va a haber ninguna cosa que digamos, ¿por qué no los escuché?
¿Saben cuántas personas, dice este psicólogo, cuántas personas viven en depresión porque no escucharon a sus padres, porque no tuvieron la oportunidad, porque se murieron los padres y dijeron, él me lo advirtió, ¿cómo no lo escuché? ¿Cómo no lo atendí? Y entonces su calidad de vida se disminuye. Puede ser que viva muchos años, pero ¿con qué calidad de vida? Ahora, claro, el Señor perdona, el Señor restaura, el Señor levanta al caído, sin duda alguna. Pero el mandamiento para el pueblo judío tenía que ver con la calidad de vida. Y él dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Recuerden que el mandamiento está en el contexto de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando esto sucedió, los hijos tenían la responsabilidad de obedecer a sus padres. Y el alargar su vida, no solamente en calidad y en cantidad, sino durante su trayectoria en el desierto. Ustedes saben que la primera generación que salió de Egipto murió en el desierto. Solamente Josué, Caleb y su familia entraron a la tierra prometida. Pero aquellos, una de las características que tienen era que eran desobedientes a sus padres. Y sus años se acortaron y su calidad de vida disminuyó. No entraron a la tierra prometida. Ahora, para nosotros la tierra prometida es el final de los tiempos, cuando estemos en la presencia del Señor. Allá está nuestra tierra prometida. Seguimos como peregrinos aquí. Y mientras que seamos peregrinos y tengamos a nuestros padres, tenemos que honrarles en todas estas características que dijimos. Honrar, tenemos que obedecer, tenemos que cuidar, tenemos que evitar el maltrato, tenemos que escucharles con paciencia y con amor, porque son nuestros padres. Son nuestros padres. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice Pablo, este mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Para que tus días se alarguen. Los que tenemos a nuestros papás vivos todavía, debemos apreciarles, amarles profundamente, porque una vez que se van, no hay manera de reparar el daño. Pero mientras vivan, hay que ser amorosos, pacientes, cuidadosos, no maltratándoles, escuchándoles con paciencia y con amor, aunque nos desesperen, aunque nos exasperen, aunque no tengan la razón. Son nuestros padres. Y yo sé que a veces los papás podemos ser desesperantes. Puede ser que nosotros sepamos ahora más que nuestros padres. Cuando llega una mamá con su hija que es médico, le dice, mira, mijita, ¿por qué no? Hay una hierbita por allí y un fomento por ahí, mamá, por favor. Eso ya no sirve para nada, no sé cuánto, y le caen encima. No. Si la mamá está hecha la antigua y quiere remediar todo con sus menjurjes, con todo y la capacidad que ustedes tienen en sus estudios y en su desarrollo profesional, honrarles es escucharles con paciencia y con amor. Y si no daña, hagan lo que la mamá está diciendo. Si no daña, si no perjudica, háganlo, no hace daño. Honran a sus padres, hermano. Más vale creerlo que averiguarlo. Más vale creerlo que averiguar. Esto no lo dice la Biblia, pero es un buen dicho. Es un buen dicho. Creerlo que averiguarlo. Así que tenemos este compromiso de honrar a nuestros padres para que nuestra vida sea de calidad. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos niños en nuestra iglesia. Y nuestros hijos, sobre todo los pequeñitos, están siendo influenciados por el mundo, en donde les están invitando a la deshonra y desobediencia. Ahora tenemos hijos que se rebelan con sus padres. Si no les enseñamos desde pequeños a honrar, si no ponemos mano firme con los hijos desde pequeños y les exigimos honra, generaremos y crearemos hijos rebeldes, que a la postre, en el futuro, si de chiquitos hacen un berrinche y nos gritan y no hay manera de cómo controlarlos, cuando sean adultos, imagínenlo. Así que tenemos una gran responsabilidad en que inculquemos a nuestros hijos la honra, para que cuando vayan creciendo sea más fácil para ellos honrarnos. Es una tarea difícil, ¿eh? Para nosotros como padres y para nosotros como hijos. Pero no hay duda, el que honra a sus padres, honra al Señor. Y lo que nosotros queremos es honrar al Señor. Y si lo podemos hacer en la honra de nuestros padres, hagámoslo.
Si usted está peleando con sus padres ahora, si alguno de ustedes está en dificultades ahora con sus padres, están distanciados, háblenles. Estén equivocados o no, hayan hecho lo peor o no, son sus padres. Perdonen, abracen, escuchen, búsquenlos, porque es una manera de honrar a nuestros padres. En esto no encaja el juicio, el desprecio. Para los cristianos, lo que tenemos que hacer es, a pesar de que nuestros padres se equivoquen, tenemos que honrarles. Así que si hay alguno de nosotros que tiene un problema con papá y mamá, hay que buscarlos, porque un día se van a ir y se van a lamentar de no haberles buscado. Bueno, aquí lo dejamos. Ay, terminé más temprano. Sí, hermano. Mis padres ya murieron. ¿Alguna forma de honrar a los muertos? Algunos tips, recomendaciones. Tips. Uh-huh. Es difícil. La honra post-mortem no existe. A veces uno piensa, voy a honrar la memoria de mis padres. Eso tiene que ver más conmigo que con mis padres. Mis padres ni se enterarán. Es más un asunto personal. Pero por ejemplo, lo que tú decías, si los apreciamos y los valoramos, no vamos a contar historias terribles de los pecados de nuestros padres. Claro. Sino más bien vamos a contar las maravillas del Señor que Él ha sostenido en nuestra familia de generación en generación, cómo Dios rescató a mis padres y se hicieron creyentes y entonces ellos nos trajeron al Evangelio. Entonces es una manera de honrarlos, sí, aunque ya no estén. Aunque ni se enteran. Pero hay que procurar la honra mientras vivan. Sí, claro. Sí. Pero buenísimo con el sí. O sea, ya no hablan de ellos porque hay unos hijos. Mantenerlos vivos, sí, con su sabiduría y en lo que nos dieron para nuestros hijos, sus nietos y los que vengan. Sí, claro. Es que también somos el modelo para nuestros hijos. Sí, claro. Si estamos hablando mal de los abuelos, Claro. ¿qué le dejamos a los hijos y a los nietos? Claro. Exacto. Hermana Dinora. Bueno, respecto a esto, sí, de hecho hay un poema que habla acerca de esto, o sea, el hijo que saca al papá, lo pone como perro afuera, le da su cobijita y todo, y su hijo pequeño lo está viendo. Y le dice eso, papá, cuando tú estés grande, ya te voy a tener también Tu cobijita es. Claro. Me llamó mucho la atención lo que dijo, sobre todo los papás, bueno, todos, pero los papás que tienen hijos chicos, tienen que enseñar a sus hijos a honrarles. Claro. A mí mis papás me enseñaron que en el norte somos muy de hablar de tú. Mi papá, cuando yo empecé a hablar, decía mi mamá, usted nos va a hablar de usted, porque desde ahí viene el respeto, decía él. ¿Y cómo se va a dirigir a nosotros? O sea, yo nunca le levanté la voz a mis papás, y mis hijos por lo tanto tampoco. De repente mis hijos llegan a ver a un niño haciendo un pinche y dicen, mamá, tú hubieras hecho. Sí, claro, sí. Se me quita el permiso. Lo entiendo perfecto. Lo entiendo perfecto. Claro. Sí, es cultural, ¿eh? El tema de hablar de usted o de tú a los padres es un tema más cultural. Pero imagínense ustedes que a Dios le hablamos de tú. Ahora, es más cultural, ¿no? Depende de dónde, ¿no? En nuestra cultura es más hablar a los abuelos, a los tíos, a los padres de tú. Si hay una cultura en donde eso es prohibitivo, entonces hay que cambiar. Pero en el entretanto, me parece que no es una deshonra dirigirse a los padres de tú. No lo es. Pero entiendo el punto. Entonces enseñan desde pequeñitos esta honra. Y eso es muy importante, poner a los hijos, enseñarles desde muy pequeños, ¿no? No me grites, a mí no me gritas, ¿no? Me tienes que obedecer, no hay que permitir que esto suceda, ¿no? El día que un día le quisieron levantar la mano a su mamá, bueno, me los puse, jamás se vuelve a repetir, porque es tu mamá, punto. Y lo entendieron muy bien. Pero hay que enseñarles desde pequeños a honrar, muy bien en eso. Hermana Pati,
a decir algo? Sí, nada más complementar eso que estaba muy acostumbrada aquí la gente. Yo tengo familia aquí en Aguascalientes, yo nací en el DF, y todos los niños que hablaban de usted a sus papás, y yo a mis papás les hablé siempre de tú. Y ellos se sorprendían cuando veníamos de vacaciones y me decían, Pati, ¿por qué le hablas a mi tío Puncho de tú? Pues porque es mi papá, ¿no? Entonces, es cultura. Yo nunca les falté al respeto, No. o sea, cuando yo hacía mis travesuras o que de adolescente les ponía cara o volteaba la boca, así me iba con mi papá. Sí, 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 claro. Tenía unas manos de oso que me volteaba la cara para el otro lado. Sí, sí. Entonces, okay. Sí. Por otro lado, a mí, como tú dices, me tocó atenderlos en su enfermedad a los dos, arreglar todas las cuestiones funerarias de los dos y estar a punto del cañón con la enfermedad de los dos, que fue muy, muy pesada. Pero algo que todavía guardo en mi corazón y estoy tratando de entender es que cuando mi madre murió, primero murió mi papá y yo estuve aquí y me hice cargo de todo. Y dejé todo listo cuando murió mi mamá. Pero cuando murió mi mamá, yo tuve que salir, tuve que llevar a mis hijos a Estados Unidos a que vieran a su padre, que hace años que no veían. Yo me acuerdo que cuando me despedí de mi madre, me despedí, lo último que le dije fue: espérame, ya vengo, espérame, ya vengo. Murió 3 días antes de que saliera el vuelo de Estados Unidos a México. Pues yo tuve que hablar a un sobrino y le dije: mamá, ese teléfono no está apagado, todos me han dicho que se hicieron cargo. Pero yo, como el que les comentó, le reclamé a Dios, no groseramente, pero sí le dije: ¿qué onda? ¿Tú me esperaste 3 días, no? Yo fui de mis hermanas, no te estoy colgando de etiqueta a la medalla, pero sí asistí en tantos años de ayudé, broncas, doctores, medicamentos, citas, atenderlos en casa, pañales, todo. Y en el momento de la despedida, chance me diste. No entendía yo, ¿no? Ahorita en esta iglesia, con lo que he aprendido, pues ya lo entiendo. Me queda un inconsciente en el corazón todavía. Claro, claro. ¿Entiendes? Claro. Pero el Señor sabe. Sí. Él conoce nuestro corazón y él sabe cuándo son los principios y los términos de nuestra vida. No depende de nosotros, pero si hubo honra, no hay duda que se fue honrada. Aquí es donde ahorita tengo el conflicto con esta clase. O sea, si yo te voy a decir, Señor, tú me pediste honra, creo que la vi. Sí, pero no era una moneda de cambio. Si hubo honra, murió honrada. Y eso hay que quedar en el corazón, ¿no? Hubo honra. Y el Señor determinó en qué momento. Gloria a su nombre, ¿verdad? Que sea glorificado. Y hay que seguir en la conciencia de decir: yo le honré hasta el último momento, ¿no? Y ya el Señor sabe que así fue. Es difícil. Los hijos, cuando están fuera y los padres mueren y no puede uno llegar, hay esta sensación. Sí, claro. Sí. Sí, entiendo. Es una situación difícil. Es difícil. Muy bien. Si no hay alguna otra cosa que decir, hermano Natanael. Lo mencionó un poco, pero quisiera enfatizar en que por extensión también toca a los suegros. Es algo que no nos gusta ver, pero por extensión. Sí. 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 También. Es cierto. Es total. Y de los nietos a los abuelos. Sí, cierto. Es verdad. Es qué bueno que tocas este punto, hermano, porque ya saben, nuestra sociedad bromea, ¿verdad? Con el tema de los suegros, la suegra, etcétera, pero les debemos honra también. Es más, como nosotros somos una sola carne, nuestros padres vienen a ser comunes, ¿no? Entonces tenemos honra a los padres y tenemos honra a los suegros y tenemos que promoverlo. Gracias por la anotación. Hermano, de hecho, en muchas culturas, cuando se casan, a los suegros les dicen papá, mamá. Sí. Sí, es verdad. No, mis nueras no me han querido decir papá, pero una de mis nueras me dice: señor pastor, hasta hoy. La otra nuera me dice: sue.
Pues yo le dije, Noé. Mis hijos me dicen pa, yo les digo hij. Sí, entiendo, ciertamente son parte de nosotros. Yo quiero a mis suegros y les honro y les acato y mi esposa, mis padres también. Sí, esa es una verdad absoluta. En este entendido, ¿verdad? De que por extensión hay superioridad e inferioridad, sin duda alguna. Y enseñar a nuestros hijos con los abuelos, ¿no? Nuestros hijos, no podemos permitir que nuestros hijos falten el respeto a los abuelos. A nadie, sí, a nadie. No, pero en casa, cuidado, ¿no? Y ante nadie, ¿verdad? Pero en casa, obedece a tu abuelo. Obedece a tu abuelo. Ahora, si yo tengo que decir algo a mi mamá o a mi papá en cuanto a la disciplina de mis hijos, en privado. Yo creo, mamá, yo creo, papá, que sería bueno, ¿no? En fin, platicarlo. Pero los hijos tenemos que exigirles una obediencia a los abuelos. Y a los tíos, y, ¿no? A los, etcétera, ¿no? Hermanas, cuando yo entré al Evangelio, pues el Señor me mandó a buscar a mi padre, porque entendí esto de honrar a mi padre. Aunque él no vivió con nosotros, él desde los 5 años ya no nos visitó. Sin embargo, ya a los 21 años, el Señor me dijo, busca. Y entonces lo busqué, y le dije, papá, pues quiero decirte que me dolió mucho que desaparecieras, pero quiero decirte que Cristo cambió mi corazón, te perdono por ello, te quiero decir que ese amor de Dios está también disponible. Entonces, eso Dios me dio una libertad, ¿verdad? Y además oportunidad de tener comunión con Él unos meses, porque a los 3 meses Él falleció. Claro, sí. Fue hermoso entonces tener este encuentro. Muy bien, pues qué lindo. Vamos si tenemos a nuestros papás, procurémoslos. Si los tenemos aquí en casa, ámenlos ahora. Si los tenemos a la distancia, búsquenlos, hónrenlos, que ellos se sientan honrados, amados por nosotros, ¿no? Vamos a acabar, ¿no? ¿Les parece bien? Terminamos y nos vamos a... No se vayan al concierto de Alejandro Sanz. Cuidado con eso. Voy a ir al concierto a ver que no haya nadie ahí. ¿Cómo sé eso, verdad? ¿Verdad que sí? En fin. ¿De qué? Vamos a el jueves y viernes 16 y 17 de mayo. Vamos a tener unas conferencias sobre la familia. No las voy a dar yo, pero va a haber un par de conferencias. Y el sábado hay una conferencia solo para mujeres sobre la crianza de los hijos. Entonces, me gustaría que lo consideren para venir. Entre semana va a ser a las 7 y el sábado es en la mañana de 9 a 12, no sé, una cosa así. Y el domingo 19, la clase de esta clase la va a dar mi hijo, ¿verdad? Y él es el que escribe esta clase, la verdad. Entonces él va a estar dándonos la clase ese día. Entonces, vamos a ver si me honra. Va a estar aquí. Así que los invitamos a eso, ¿no? Para esta tarea. Él también va a dar las pláticas del 16 y 17, ¿no? Entonces los invitamos para esto. Oramos, ¿no? Padre, muchas gracias por este día que nos has dado maravilloso, un día del Señor lindo, en donde hemos escuchado tu palabra, atendido tu voz, hemos podido contemplar tu santidad y nos damos cuenta de tus mandamientos. Padre, en este particular, ayúdanos a honrarte, honrando a nuestros padres. Que podamos entender, Señor, que esta relación que tú has permitido que tengamos es una relación absolutamente en reflejo de tú con nosotros, tú siendo nuestro Padre. Que de tal manera, Padre, honremos a nuestros padres, a nuestras madres, que seamos capaces incluso de dar la vida por ellos, sin juicio, sin contienda. Que podamos, Señor, escucharles con paciencia y con amor. Que evitemos el maltrato, que protejamos sus vidas y sus mentes y sus corazones, porque ellos, Señor, han vivido muchos años cuidándonos a nosotros. Bendícelos entonces, bendice a cada uno de nosotros como iglesia y permítenos un sueño reparador para que mañana podamos continuar con nuestra labor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les cuide, hermano.